afuera. Nieve estamos esperando fuertemente, pero aquí Dios nos tiene firme. Hoy los hermanos se quedaron por el frío, no sé, la nieve, pero bueno, gloria al nombre del Señor. Vamos hacia adelante con la palabra. Hoy vamos a hablar sobre bendiciones a los hermanos. Dios me los bendice a los líderes, a todos los que llegan a la obra misionera, a los que entran a la palabra, a los que escuchan. Gloria al nombre del Señor. Estamos en victoria, seguimos hacia adelante. Son tiempos difíciles, pero ahí vamos. Dios nos va llevando paso a paso. Amén. El tema hoy es: la palabra nos enseña claridad. Juan 17:17. Este versículo es bien corto. Dice la palabra del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Dice, Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Gloria al nombre del Señor. Nomás ese pequeño versículo. Padre, va a querer, cielo, bendigo tu santo nombre. Señor, en este hermoso y bendecida mañana te damos gracias por una vez más. Perdona nuestros pecados, Señor, nuestras faltas que cometemos, Señor, durante la semana, durante cada día, Señor, cada segundo, Señor, Padre Jehová. Te los presento, Señor, que seas tú guiándonos, enseñándonos, fortaleciéndonos, Señor, que haya cambios en nuestra vida para mejor cada día, Señor. Decisiones que tenemos que tomar para mejor, que te agraden a ti, Señor. Y solo te pido en el nombre de Jesús que cuídanos en estos tiempos que son malos, Señor. Abra nuestro oído, nuestro corazón y nuestra alma para recibir tu hermosa palabra, pero sobre todo ayúdanos a practicarla. Amén. Me fascina este versículo, como todos los versículos de la Biblia. Y hay algunos versículos que, wow. Hay otros que decimos, wow. Y hay otros que pensamos y meditamos y como que es como... todos los versículos vienen siendo como espada de doble filo, pero unos que penetran más fuerte que otros. Amen. Pero todos vienen siendo igual conforme a la enseñanza que Dios quiere transmitirnos durante ese momento que Él está enseñando su palabra a través de sus siervos. Amados hermanos, y una de las cosas que Jesús mismo le enseña a sus discípulos, pero le ruego al Padre, a nuestro Creador, a nuestro Padre, a nuestro Papá, a nuestro Señor, le dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Porque él sabía la asignación que le estaba entregando a ellos, en el cual ellos tenían que seguir llevando esta enseñanza. Y vemos que él le habla al Padre que todo lo que él le había entregado durante el camino, él los había guardado. Y le decía: ahora, Padre, santifícalos a través de lo que le hemos enseñado. Porque acuérdense, nuestro Salvador Jesús siempre ponía al Padre primero. Y decía: yo hablo y digo y hago conforme mi Padre me enseña o me dice. Entonces él le da esa enseñación a sus discípulos para que los santificáramos y pusieran en práctica, en el cual Jesús mismo les había enseñado directamente en 3D, en vivo. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Amén. Eso es tremendo, hermano. Cuando estudiamos y participamos lo que nos enseña la palabra, permitimos que el Espíritu Santo opere en nosotros, moldeando nuestro carácter. Acuérdense, tenemos un carácter explosivo, pero el mismo Espíritu Santo nos moldea conforme a la enseñanza de la santificación de la práctica. Gloria al nombre del Señor. Jesús comunica dos hechos importantes. La palabra de Dios es verdad y la palabra de Dios es igual a la verdad. Y es por esa verdad que Dios nos santifica o nos aparta para un servicio sagrado a Él. Gloria al nombre del Señor. La verdad nos confronta. La misma palabra con la cual nos vamos santificamos, la misma palabra nos confronta a lo que hacemos en lo oculto. Santo, aleluya. Y lo que nuestro Padre quiere revelarnos, no lo queremos escuchar. O sea que nuestro Padre mismo nos revela y no lo queremos escuchar a la hora de la enseñanza. Oye, amado hermano, a todos yo creo, no hay ninguno que le toca, porque
Dios sabe cada quien de dónde cojea. Y es la claridad de la palabra, amados hermanos. Y me fascina porque el número, como empezamos, Juan 17, 17, el número 17 y 17 simboliza el triunfo de la creación. La capacidad de hacer posible lo imposible. Y la capacidad de traer el espíritu a la materia. Amén. O sea que en otra palabra somos materia física. Y nosotros mismos tenemos la capacidad de traer el Espíritu Santo a esta materia para que se haga la realidad desde un principio como Dios santificó su palabra. ¿A través de qué? Prácticamente, como nos dice la Escritura, el triunfo de la creación y la capacidad de hacer posible todas las cosas. Gloria al nombre del Señor. Y esto me fascina, amados hermanos. Porque la palabra purifica la vida. Gloria al nombre del Señor. Y me fascina esto, amados hermanos. Y me fascina esto porque una de las cosas que desde un principio podemos ver claramente que la creación de Dios, amados hermanos, es como nuestra vida personal. La Escritura mismo nos dice en Génesis 1 cómo el Señor dice que en el principio todo era un desorden. Así en nuestra vida en un principio es un desorden. Y Dios mismo, nuestro papá, separó la oscuridad de la luz. Así nos dice la Escritura. Y fue separando todo y fue formando todas las cosas. Separó, le puso límites a los océanos, al agua de la tierra. Y vimos cómo creó los animales, los vegetales, los alimentos. Creó al hombre y creó también a la mujer del hombre. Gloria al Señor. Gloria Y a vemos Dios. cómo nos dice en el principio que como aquel varón, un varón, partió con Dios porque Dios se lo llevó. Vamos, hermanos. Y Dios se lo llevó porque fue agrado de él. Y vemos cómo en el principio también nos enseña la Escritura. El hombre mezcló la oscuridad con la luz. Y vemos cómo mezcló la oscuridad con la luz y hubo un caos en el cual nuestro papá decidió acabar con esa primera creación. Dice que él terminó con todo lo que estaba en los cielos y también en la tierra, vamos hermanos, con un diluvio. Pero antes de cometer eso, nos dice nuestro papá, a través de la Escritura, que hay un corazón conforme a de Noé. O sea, miró la tierra y vio que todo el corazón del hombre era inclinado sobre el mal, porque habían, amados hermanos, mezclado la oscuridad con la luz. Óigalo bien, amados hermanos. ¿Y qué hizo nuestro papá? Iba a acabar con todo, pero vio el corazón de Noé y dijo, wow, ahí está ese corazón. Y posiblemente no nos revela la Escritura si Noé tropezaba, pero él miró su corazón. Acuérdense, Dios no ve los tropiezos, pero ve el corazón. Porque acabó acabando con toda esa humanidad, porque vio que todo el ser humano era inclinado más al mal que al bien. Amén. ¿Vio? Se mezcló todas esas cosas. Y acabó con esa generación, dice la Escritura. Y volvió el Señor, y a través de Noé formó la nueva generación. Y esa generación empezó a practicar la cosa bien a través de los hijos de Noé y de esposas de Noé. Y ahí vimos que volvieron y se corrompieron en alzar a mano la torre de Babel. Y Dios les desconfundió el hablar, porque dijo, estos hombres lo que se proponen lo quieren lograr. Y confundió el lenguaje y cada uno, tribus salieron de ahí, cada quien se esparció conforme a la lengua que entendían. Y el que se entendía fue haciendo su grupo y fueron partiendo a diferentes partes en el cual Dios los distribuyó. Amén. Digamos, hermano,
Entonces venimos viendo que todo empieza porque el ser humano, nosotros mismos, cogemos y queremos servirle a Dios, mezclar las tinieblas con la luz. O sea, en otras palabras, para hacerme entender más claro, la mentira con la verdad. Tremendo eso. Amén. Yo quiero que entendamos esto. Por eso Jesús le decía, le dijo al Padre, Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Jesús oraba por sus discípulos, porque tenían una asignación en la cual tenían que llevar. Por eso la palabra purifica la vida. Mira, dice aquí, Salmo 119:9 nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con que guarde tu palabra. Ahí está. O sea que en una palabra, cuando no conocemos la verdad de Dios y empezamos a instruirnos sobre la palabra de Dios, claramente nos dice que nos volvemos jóvenes. De adultos nos volvemos jóvenes. Amén. Jesús decía en Juan 8, por ahí, 31 y 32 creo yo, los discípulos que habían creído en él, prácticamente Jesús les dio claramente, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos. Seréis mis discípulos, óigalo bien. Dice, seréis mis discípulos. Entonces dice prácticamente, a mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. O sea, seréis mis discípulos si permanecemos en su verdad. Y la verdad nos hará libres. Mira, tus palabras, las palabras del Señor, crean una atmósfera emocional. La palabra de Dios. Crean una atmósfera emocional. O sea que la palabra tú mismo vas creyendo, en el cual vas practicando la pieza, porque dice, si vosotros permanecéis, o sea, si vosotros permanecéis en mi verdad, si vosotros no mezcláis la mentira con la verdad, entonces seréis mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. ¿Vio? Ese es un principio Dios puso de un principio en la creación, porque nos vamos santificándonos en la verdad. Gloria no me suena. Y tus palabras crean una atmósfera emocional. Lo que tú hablas, una atmósfera emocional. Si hablas de fe, vivirás de fe. Si hablas de esperanza, atraerás nuevas oportunidades. Y el cambio empieza en lo que hablas. Amén. Si hablas de temor, el temor crecerá. Si hablas de confianza, la confianza crecerá. Tus palabras son semillas. Escoge con cuidado cuáles siembras cada día. Hablar de fe y esperanza no solo cambia tus pensamientos, cambia tu energía, tu entorno y tu destino. Cuando tu boca habla vida, tu alma respira paz. Y nos habla claramente en Deuteronomio 30:19. Te va sobre la vida y la maldición. O sea que entonces lo que hablamos nos vamos santificando, en el cual, amados hermanos, nos vamos santificando para poder entender lo que, no entender, sino para practicar mucho mejor, amados hermanos. O sea que conoceremos la creación y un hombre presentándonos a Dios, y desde un hombre conociendo un Dios. Y desde Génesis nos explica todas las cosas. O sea que, en otras palabras, para que me entiendan un poco, conoceremos la creación de Dios en nosotros mismos. Un hombre nos presenta a Dios a través de la misma palabra, pero un hombre conocerá al mismo Dios a través de que va estableciendo una relación con Él. Tenemos que entender claramente esto, amados hermanos, porque cuando Dios nos dice santifícala en tu verdad, es para que la palabra misma que nos vamos santificando, empezamos nosotros a dejarnos corregir por ella.
Tenemos que estar claros en eso, amados hermanos. Entonces, para dar esperanza a los hombres, es la palabra que nos da esperanza. Romanos 15:4 nos dice, porque las cosas que escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Ese leí Romanos 15:4. Pero mira lo que dice, un mismo sentir. Porque un mismo sentir nos habla en Romanos 15:4. Dice, pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Un mismo sentir, me fascina esto. Un mismo sentir. O sea que, un mismo sentir. Si tú eres santificado, eres obediente a nuestro papá, entonces Romanos 10:17 nos dice, la palabra de Dios entra por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Mira cómo nos dice entonces, tengo un mismo sentir. Mi fe viene porque Papá Dios conoce todas las cosas. Acuérdense, Dios cuando iba a destruir, que el hombre estaba el corazón todo inclinado hacia el mal, vio un corazón. O sea, hubo un sentir Dios con el corazón de Noé. ¿Vio? Entonces, como Noé sabía un Dios que había escuchado antes, entonces empezó, él puede tener sus tropiezos, pero su corazón, Dios le agradó su corazón. Entonces, ¿qué pasó? Noé dice, yo creo por la fe, porque sé que la palabra me dice que hay un Dios real, un Dios vivo, y ese mismo Dios se le presentó a él. Entonces dice, la fe entra por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, la palabra del mismo Dios nos va santificando si tu sentir va conforme a lo que Dios te dice en Deuteronomio 30:19. Te va a elegir entre el bien y el mal. ¿Vio? Entonces, no podemos mezclar la oscuridad con la luz. O sea, las tinieblas con la luz. La mentira con la verdad. Porque eso mismo hace que entonces el ser mismo humano empieza la creación que Dios ha hecho, conociendo la misma palabra que te va santificando para ser mejor persona. El ser humano hace que la creación que Dios empezó en él se deteriore. Ay, yo creo que vamos entendiendo esto. ¿Vio? Porque cada quien va a elegir. Va a elegir entre bien y el mal. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces, esto es lo que me gusta, ese sentir. Que tú tienes que, ese sentir tiene que ir conforme a la enseñanza de nuestro papá. De nuestro papá, nuestro Dios. Gloria a Dios. Nuestro proveedor, el que todo lo sabe, el que te perdona, el que te corrige, el que te lleva hasta el suelo, porque Dios hace, de nuevo, conoce tu corazón, pero como somos mucho un poco desobedientes, nos lleva hasta el suelo y después nos recoge y nos levanta de nuevo. Ese hace nuestro Papa, porque nuestros errores no tienen que ver a veces nada con el corazón. El error de nosotros es más con la carne que en nuestro corazón. Y eso hace que nuestro Papa vuelve y nos castigue conforme, porque óigalo bien. Entonces no hubiera castigado a Adán. Porque Adán escuchó lo que no tenía que mezclar. Él dijo claramente, de ese árbol no tocarás. Cuando la mujer le llevó el fruto, él no tenía que mezclar con lo que ya sabía. Y lo mezcló. Y por eso vino un castigo. Que hoy en día usted y yo seguimos caminando con ese castigo. Pero en ese castigo usted decide caminar sin mezclar o siguiendo hacia adelante, cogiendo, pero obedeciendo a Dios. Porque Dios conoce. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Mira. Para relatar experiencias humanas como una advertencia.
1 Corintios 10:11 nos dice, y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Mira, esto es 1 Corintios 11, 10, 11 y 12. Vuelvo y repito esto. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Óigalo bien. Y están escritas para amonestarnos a nosotros. Óigalo bien. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Óigalo bien. O sea que la misma escritura, aleluya, que vamos aprendiendo, quedaron escritas para amonestarnos a nosotros. O sea, para darnos cuenta que el que crea estar firme, que mire y no caiga, nos lo dice ahí mismo. Entonces, mira bien, pero ¿y por qué nuestro mismo Dios, amados hermanos, nos dice que crea estar firme, mire y no caiga? Amen. Porque el mismo Dios sabe que de un principio usted va a caer. Mire, ahora voy a decirle un ejemplo, conforme a la escritura. Dice la escritura que había una barca y en el cual estaban los discípulos. Se levantó una tempestad, viento, una mareaja bien dura. Y vieron los discípulos a Jesús que venía caminando sobre el agua, sobre esa atmósfera. Y tuvieron pánico, miedo, porque decían que era un fantasma. Jesús le habló, no teman que soy yo. Y el primero que Pedro fue que le dijo, si eres tú, manda ir hacia ti. Óyalo bien, aquí vamos a ir, vamos a aprender algo más profundo. Mira esto tan hermoso, mire. Pedro estaba seguro cuando estaba en la barca. Cuando él le dijo a Jesús, si eres tú, manda que yo vaya, dice la escritura que él bajó el arca. Pero algo bien maravilloso, que él no se hundió hasta que no dio el primer paso, ni el segundo paso, y el tercer paso. Cuando dio el primero y el segundo y el tercero, se hundió. ¿Vio? Entonces, ¿qué nos enseña el hundimiento? Que, entonces dice la escritura, que el que cree estar firme, mire que no caiga. Pedro había escuchado todas las enseñanzas, todo lo que Dios venía viendo y conforme a los discípulos. Pero le tocó hundirse, porque tú nunca te vas a hundir si no caminas. ¿Cómo? Para expresarme un poco mejor, para hacer las cosas de Dios, a veces va a tocar en la enseñanza de Dios que tú cuando camines cosas no te van a salir bien, pero depende de la perseverancia y la santificación de lo que tú vas aprendiendo a medida que el Señor te va enseñando. Acuérdate, un hombre te presenta a Dios, pero después el mismo hombre aprende a conocer de Dios. Aleluya. ¿Cómo? Cada vez que tú caminas, es necesario que tú te hundas. Porque si no te hundes, Dios no te va a enseñar cómo tú irte santificando. Y parece, pero ¿y por qué tiene que ser así? Porque tiene que ser así, porque Dios es el único que sabe las cosas. ¿Vio? Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? Cada vez que tú hundas, tú clamas. Y Jesús le dio la mano y lo levantó. Es necesario que nos hundamos en este caminar. Es necesario que a veces tomamos malas decisiones. Porque cuando ya estamos hundidos, que el hombre nos desecha, nos señala, nos critica o nos habla y nos pone los males que todos que quieran decirlo, porque a veces uno dice, no, te ponen todos los males. Este anda en pecado, este anda cometiendo los peores de los peores cuando te hundes. Y no sabes que a veces no todo es lo que tú, tus malas decisiones, sino cosas que nos van a venir en la vida. ¿Por qué? Porque así pasó con Lot. ¿Oh, sí? No, con Lot lo que diga, con Job. ¿Vio? Con Job, discúlpeme, con Job.
y con otros siervos de Dios. Como David no había hecho ningún daño y tuvo que huir y tuvo que andar huyendo y escondiéndose. Y Dios lo cubrió en todo momento a David. Y vio, entonces, personas que no hacen el mal, hacen el bien y tienes que hundirte para, Señor, llevarte a otro nivel de enseñanza, de aprendizaje, para que tú aprendas a liderar mucho mejor. Y no que porque eres líder vas a seguir, porque David aún ya, después que pasó todo, volvió y perdió y cayó y se hundió cuando cometió el error con aquella mujer que no tenía que tocar. ¿Vio? Entonces aquí vemos cosas que siempre con Dios vamos a seguir hacia adelante. Dios conoce tu corazón y Dios siempre te va a sacar de allá. Muy importante, amados hermanos, que entendamos esto. Entonces, este nivel que nos lleva, no es que a veces muchos predican, oh, pero él se fijó en las tormentas. Sí, se fijó en las tormentas. Pero es necesario que Pedro tenía que hundirse también. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Era necesario que se tenía que hundir porque cada paso que damos en esta vida, ve, amados hermanos, que a veces usted camina en el Señor y tiene tiempo y dice, pero ¿y por qué no cambia nada en mi vida? ¿Por qué esto sigue igual? ¿Por qué esto es así? Porque parece que estás hundido, pero en ese hundimiento Jesús te tiene cogido la mano. Y dice, aquí estoy, hijo. Quizás tú no lo ves, no lo sientes, porque en ese hundimiento te vas a sentir solo, pero Dios está al lado tuyo. Porque si no, parecía que Jesús estaba abandonado por nuestro Padre, pero el Espíritu Santo estaba fortaleciéndolo en todo momento y estaba con él. Parecía que Jesús en la misma cruz dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero nuestro Padre, nuestro papá, no lo había abandonado en la cruz. Era necesario que llegara hasta ese hundimiento Jesús. Era necesario que parecía que el diablo había triunfado sobre él, pero era para una victoria mayor. ¿Vimos, hermano? Entonces, siempre que alguien da un paso hacia atrás, después da dos hacia adelante, porque Dios es que va guiando tus pasos. En esos mismos pasos te vas a hundir, pero en esos mismos pasos Dios te va a levantar. Tremendo eso, más hermanos. Vayan conmigo, más hermanos, porque es un tiempo duro. Mi esposa, la pastora, estaba hablando, mira, 32 países hoy en día en las noticias cristianas están siendo perseguidos. Unos los han matado, las iglesias destruidas, las cruces son sacadas y ponen y obligados quieren que las personas prediquen o enseñen o pongan cosas otras, y los cristianos muchos que depende que los que están santificados y depende de los que no están clamando a Dios. Vio, hermano, cómo está el mundo ahora de ante para arriba, están, mejor dicho, y entonces dirán, pero ¿por qué? Porque son los tiempos que van a venir, ya estamos en los tiempos de persecución. Y va a haber forma de persecución de diferentes formas. Quizás pueden cerrar tu ministerio o persecución sobre cosas materiales. Pero van a haber persecuciones. Pero déjenme decir una cosa. El que está santificado y el que se para firme, le quedan dos cosas. Así no es sencillo. Fortalecerse más, creer más en Dios o entregar su vida como hicieron los discípulos que caminaron con Jesús. Amen. Dieron su vida por lo que estaban santificados. Dieron su vida porque sabían que no pertenecían a este mundo. Sabían que su vida estaba en los cielos con nuestro Padre o en el paraíso con nuestro Creador. ¿Vio? Entonces son cosas que dependen de su creencia, su relación con Dios, porque cada uno nos va a tocar negar a Dios, a nuestro papá, negar a nuestro Salvador Jesús, o pararse firme en realidad en quién ha creído usted. Amen. Por eso el mismo Jesús nos decía, por ahí en Mateo, no me acuerdo el versículo, ¿por qué me llama Señor, Señor y no hace lo que yo quiero? Porque a veces nosotros lo negamos en muchas cosas de nuestra vida. Nosotros lo negamos a Dios, a nuestro Salvador, con nuestras mismas acciones. Pero cuando llega el momento lo negamos. Parecía que Pedro lo negaba, pero cuando vio que Dios le extendió la mano, supo Pedro que él estaba ahí al lado de él. Vio que lo socorrió cuando se estaba hundiendo. Y el hundimiento a veces no es para peor, es para mejor. Amen.
¿Vio? Cuando Pedro, después que pasó ese testimonio, dice la escritura que por donde Pedro pasaba, sanaba enfermos. Decía la escritura que la sombra de Pedro sanaba. Gloria al nombre del Señor. ¿Vio, hermano? Entonces, fui para mejor. Gloria en nombre del Señor. Mira, hermano. Dice que así que él piensa, puede estar firme. Y vemos que aquí, para dar conocimiento de vida eterna, usted y yo tenemos que dar conocimiento de que hay una vida eterna. Vamos, hermano, mira. Juan 5:13 dice: esta cosa os escribo vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Mira lo que dice. Vuelvo y repito en 1 Juan 5:13. Esta cosa os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amen. O sea que en una palabra, tiene que haber un testimonio para creer en nuestro Salvador Jesucristo. Yo me acuerdo un testimonio en lo personal que yo tengo, porque yo creo que a algunos les ha pasado y a otros han hecho igual como yo hice un tiempo. Cuando yo empecé a caminar yendo a la iglesia, mis primeros días, mis primeros meses, me burlaba de mis hermanos cristianos cuando alzaban la mano o cuando danzaban para Dios. Y yo me paraba, yo me sentaba en el último asiento y lo que yo me burlaba de ellos. Pero mantenía firme. Pero cuando primera vez que yo empecé a ir a la iglesia fue persiguiendo a mi mujer porque pensando que ella tenía a alguien allá en la iglesia y siempre había testimonio. Y eso hizo el Señor para atraparme hoy día, para darme la oportunidad, no atraparme, darme la oportunidad de hoy caminar en los caminos de Él, perseverando fuertemente. Y yo era uno de los que me burlaba cuando alzaban la mano, cuando danzaban, cuando decían aleluya, cuando le daban culto a nuestro Dios. Era uno de los que me burlaba, pero seguía yendo. Y en ese seguir yendo, amor hermano, el Espíritu me fue agarrando, fui viendo algo, fui sintiendo algo, fui viendo algo que antes que mi corazón era una piedra, lo fui sintiendo más sensible. Fui entendiendo paso a paso, amor hermano, lo que era ir conociendo a Dios. O sea, óigalo bien. Un hombre me presentó a Dios, pero después yo mismo me di la oportunidad de conocer a Dios y conociendo a Dios. Óigalo bien. También tenía un grave problema, que me reía o me burlaba cuando una persona era tocado y caía al suelo. Me acuerdo que fuimos nosotros a un retiro, mi primer retiro. Mi primer retiro en ese tiempo era el pastor Julio. Ese tiempo era mi pastor Julio, que él ya pasó con el Señor. Y me acuerdo que fuimos a este retiro. Y yo estaba todavía en eso de que todavía tenía cosas que yo decía, pero ¿por qué caen? Eso era verdad, eso es mentira. Esa gente como que... Y estábamos en ese culto, en ese servicio. Y de repente estamos en la atmósfera. Y el que estaba predicando me tocó y yo pues caí por allá. Me cuentan después que ya pasó todo, que yo caí en una forma que me fui golpeando, que ellos sintieron el golpe, porque después me decía mi compañero, mi hermano Marlon, que en ese tiempo, tengo tiempo que no sé si está aquí o no sé, me dijo el hermano Marlon, me decía que, oye, tú te metiste un golpe en la nuca, te golpeaste, pero un golpe feísimo. Él me decía eso, pero en mi testimonio con el Dios, yo me acuerdo que cuando yo caí, pues ellos vieron que yo me caí para atrás, pero fuertemente y me golpeé, pero yo en mi propio testimonio, óigalo bien, hermano, me iba cayendo así, una pluma. Y lo más interesante, que este fue mi testimonio, yo iba cayendo y cuando ya el que iba cayendo en el piso, como que algo me puso así, como... bien levantado, y me quedé un rato y yo pues ya
Cuando volví en sí, fue lo que me contaron. Oye, te golpeaste, ¿a dónde fue? Me miraron para atrás para dar el golpe, que si me dolía. Y yo dije, no, yo iba como una pluma. Y cuando estaba en el suelo, me puso como algo así, me puso así como bien estiradito. Y quedé no sé ahí cuánto tiempo ahí, serían unos 2, 3 minutos, no me acuerdo muy bien, 4 o 5, no sé. Pero cuando me levanté, estaba panzudo. Entonces, ¿qué es lo que digo? Un testimonio. Como dice este versículo que les acabé de leer, amados hermanos. Vuelvo a repetir este versículo, amados hermanos. Mira cómo dice, mami. Mira cómo dice aquí este versículo. ¿Dónde dice? Dice, Juan 5:13, dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, un testimonio para yo creer que en realidad fue un testimonio con Dios, amados hermanos. Tuve que pasar eso. Y me acuerdo que ese testimonio me llevó, ya aprendí que Dios fue real. Empecé yo mismo a conocer directamente a mi Dios, personalmente a mi Dios. Y mire, nosotros nos casamos con mi esposa, nuestra hermana, en el 95. Y durante esa salida nos volvimos a casar ya por la iglesia cristiana en el 2005, 10 años después. ¿Vio, amados hermanos? Entonces, para conocer al Señor, usted tiene que tener un testimonio. Y un testimonio te santifica a través de cada testimonio que vas teniendo con Dios. Por eso es muy importante que usted mantenga presente su testimonio, porque recorrer el tiempo, amados hermanos, el enemigo hace que usted mezcle las tinieblas con la luz. O sea, vuelvo y repito, que usted mezcle la mentira con la verdad. Porque entonces así van mezclando y el enemigo hace, a través de sus mismas acciones, se vaya olvidando el testimonio que Jesús es un Dios real en tu vida. Es tu testimonio. Empieza a conocer tú mismo a Dios. ¿Vio, hermano? Entonces, la importancia de usted de no olvidarse, para cuando usted vaya haciendo en sus acciones sobre este caminar con Dios, se acuerde que Dios halló tu corazón antes de destruirte. Porque si Él te creó, Él tiene toda la autoridad y ese es su mismo permiso de destruirte, así como destruyó su el primer mundo. Y lo destruyó porque, vuelvo y repito esto, el corazón del ser humano era inclinado todo hacia el mal. Y ya habían escuchado de Dios. Entendían que había un Dios verdadero, un Dios real, y en el cual usted tiene que hacer su parte, santificados en tu verdad. Porque tu palabra es la verdad. ¿Vivamos, hermano, la diferencia? Sus palabras son sagradas. No deben de ser alteradas. Buenos días, hermano. Hermano ministro, buenos días. Se le pegaron las cobijas. Deuteronomio 4:2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardes los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Y en el 12:32 de Deuteronomio dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ella ni de ella quitarás. O sea que no añadirás a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Proverbio 36. No añadirás a sus palabras para que no te reprendas y seas hallado mentiroso. Amén. O sea que en otras palabras también le voy a dar otros testimonios de mí mismo en lo personal. Ya le hablé de testimonio de cómo es el Espíritu Santo llevarte. Pero también hablo otro testimonio
que yo entre mí decía, pero a mí nadie me ha profetizado. Porque a veces tenemos esa mente que te tienen que venir a profetizar, mientras que la palabra ya te está profetizando quién eres tú en Dios. ¿A qué te llamó? Cuando tú vas caminando hacia nación. Y así mismo, yo tenía el problema, pero ¿por qué que nadie me llega y me dice, mira, tú vas a hacer esto y esto y esto? O yo no sé si es que Dios, perdóname, si estoy hablando con la lengua, pero no con el corazón. Entonces, este testimonio que había otro predicador que estamos yo en otra iglesia, ya otra iglesia que Dios me había movido, y de repente otro predicador, y yo ahorita ahí hice otro acento que me hice el caído cuando me puso la mano. Y cuando me puso la mano, yo caí por allá. Ahí sí sentí el golpe. ¿Vio la diferencia? Y cuando iba cayendo, mire cómo era tan absurdo este testimonio, que cuando yo iba haciéndome el caído, hasta estaba mirando cómo no cae el suelo. Hasta a mí me da risa. Cómo no cae entre los asientos. Y me caí en un lugarcito como que ahí caí. Y ahí vino el hombre y me profetizó palabras. De que vas a hacer esto y vas a hacer esto y vas a esto. Pero vio, entonces un testimonio, uno que fue verídico y otro que fue una mentira de parte mía. Y así hay muchos hombres que a veces se quieren tirar, que uno ve y digo, oye, pero y después yo me y es que no me vio esa caída mía, que era una caída alfalfa, que fue una caída de mentira, porque es que era evidente que cuando iba cayendo iba como tentando para buscar dónde caer, a un sitio que no me golpeara. No sé yo. Entonces, ¿vio cómo es a veces el ser humano? Entonces, uno se halla mentiroso, como dice en Proverbios 30:17. Ahí mismo, pero nadie me dijo nada. Pero yo mismo vi que yo mismo ¿cómo se dice? Me señalé. O sea, yo mismo, ¿cómo es la cosa, hombre? Aquí en Proverbios, como dice, Proverbios 30:16, no añades a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. En otras palabras, yo añadía una verdad que no podía mentir, que tenía que ser directamente guiado por el mismo espíritu que te toca y él mismo te tira al suelo, como mi primera vez. Pero la segunda vez me hallé yo mismo mentiroso. Oh, sí, amados hermanos, sí, porque ese versículo me cae a mí. Directamente a mí. No añades a su palabra, no añades a una verdad que es idéntica. Si yo creo y estoy testimonio con Dios, y estoy ahí mismo un testimonio con Dios, el mismo Dios me va a tumbar. Como la primera vez. Pero ahí yo me hallé un mentiroso. Y los que vieron ahí, vieron que esa caída, pero se quedaron callados. Quizás todos eran igualmente a mí en el momento. Y me hallé yo mismo mentiroso. Como hoy día me atrevo a decirle delante de usted que el mismo ser humano a veces, por querer demostrar algo, lo hace. Y Dios evidentemente lo señala. Por eso a veces nosotros mismos, muchos se hacen mentirosos, se añaden mentirosos, porque mezclamos una verdad, las tinieblas con la luz. Y automáticamente en las mismas acciones haya mentiroso a la persona. Dios, amado hermano. Y entonces es muy importante que usted aprenda a reconocer eso también. Que Dios es que hace todas las cosas. Y es parte de que usted se hunda también, pero para que después Jesús lo saque como a Pedro. ¿Vio? Tremendo eso, ya no. Es necesario a veces cuando damos un paso de creernos vivos, nos hundimos nosotros mismos. Pero si usted se mantiene firme, que entiende, y usted mismo se da un testimonio y usted mismo dice, wow, yo fingí esa vez, coge punto con Dios. Y Él lo saca de ahí. Porque eso mismo hizo Jesús con Pedro. Pedro se hundió porque era necesario que se hundiera. Para que viera que nosotros necesitamos en este caminar, aunque nos vamos santificando, necesitamos todo el tiempo que Jesús nos saque del hueco. ¿Vivamos, hermano? Por eso dice, el que cree está firme, que vea y no caiga. Pero ¿por qué yo caigo si me siento firme? ¡Aleluya!
¿Por qué yo caigo si me siento firme? Porque es necesario que caigas. Porque Dios conoce cómo tú cojeas. ¿Vio? Entonces tenemos que aprender a que Dios escudriña todas las cosas. Y como Dios sabe, nuestro papá, nuestro Señor sabe, Él cada tiempo nos está socorriendo. Todo el tiempo nos está sacando del hueco. Todo el tiempo nos está sacando de los hundidos. Y nos da a enseñar que necesitamos cada día de Él. Reciba, hermano. Porque esta palabra, la escritura es tan hermosa que nos habla de todo. Nos habla del pecado, de la mentira, del alcoholismo, de la homosexualidad, de la infidelidad, del comelón. Nos habla, amados hermanos, de la falsedad, de la mentira. La escritura nos habla de todo. Entonces, de todo tenemos que predicar. Conforme Dios quiere ser la enseñanza a sus ovejas. Entonces, la escritura, por eso, no le añadirás ni le quitarás. Entonces, si yo le añado, es porque quiero predicar otra cosa, conforme el corazón del ser humano como está andando. Y si le añado, es también conforme al corazón que la persona está andando como anda caminando. Porque le estoy complaciendo, porque muchos de nosotros conocemos, hermanos o hermanas, cómo están caminando. Entonces, porque es un buen siervo, es un buen dador, un buen esto, queremos complacer al ser humano. Pero es necesario que usted hable de todo, porque la escritura nos exhorta, nos enseña a cambiar nuestro comportamiento, nos exhorta. Entonces tenemos que hablar cómo Dios creó, cómo separó las tinieblas de la luz, cómo empezó, cómo castigó al hombre, cómo destruyó el mundo, cómo lo volvió a crear en otra generación, cómo la misma generación se destruyó por sus malas decisiones. Y cómo empezó generación tras generación, en tomar malas decisiones y otros tomar decisiones. Mire, el pueblo escogido de Dios a veces Dios lo castigaba por 30 años, 40 años. Es más, lo castigó al pueblo por 430 años hasta que decidieron clamar a Dios. ¿Vio, más hermano? Entonces, toda la escritura no es para decir no hable bochinche, porque ahí está. Es necesario que la paja, ¿cómo se dice? El trigo y la cizaña crezcan juntos, y la cizaña tiene el bochinchoso. Y es necesario que hablemos de bochinche. Porque es necesario que Dios le exhorte a esa persona cómo está andando, bochinchando, poniendo a mal a los hermanos. Hay hermanas poniendo mal a hermanos y dando mal testimonio, simplemente porque quieren, porque salieron ofendidos, porque hubo una relación que se rompió de amistad. Y empiezan a hablar mal del otro. Y a señalar. Y es necesario que eso se hable. Es necesario que se hable de adulterio. ¿Por qué? Porque muchos están adulterando. Y es necesario que se haga eso. ¿Por qué? Porque la misma escritura nos lo manda. Y hay muchos que andan para acá y gritando y haciendo las cosas. Y es necesario que la misma palabra dice, hay que dejar de hacer las cosas. Hay que dejar de señalar. Sí, nos habla y hay que dejar de señalamiento. Porque nos habla. Entonces no hable de eso. Porque escrito no. Está escrito, y como está escrito, entonces no hubiera quedado escrito. Para nuestra enseñanza. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Para que el mismo que uno está predicando es lo que otro está haciendo. Yo hago cosas que Dios lo conoce y me pone a predicar esas cosas. Y otros no la predican. Porque la añaden, le sacan. No, yo no, porque no. Y es necesario que usted la palabra te confronta y tienes que aceptarla, porque si lo estás haciendo, Dios quiere sacarte, no quiere sacarme, quiere sacarte, quiere sacar a ti del hueco, porque sabe cada uno cómo cojea. Es necesario, porque es que esto no es santidad. No, la santidad está en el corazón, porque ya entendemos que lo bueno y lo malo, verdad con mentira. Y entonces Dios nos permite que cada quien tiene que tomar la decisión de andar en verdad. Y aunque comete mentiras, que más sean verdad y verdad y verdad. Porque es necesario que todos nosotros siempre
Uno dice mentira blanca. Mentira es mentira. Ah, que justifica. Mire, Abraham vio que no, yo soy hecho mentira. Era mentira. ¿Por qué no creyó? Y dijo, no, ella es mi esposa. Dijo, no, dile que es mi hermana. Vio, Abraham, nuestro padre Abraham, mintió. Dio miedo. Porque Dios le sacó, mira, se hundió en ese momento y tuvo que después Dios mismo socorrer a Abraham. Así pasó con su hijo. Igualmente se repitió en esta otra generación. Y también mintió y de nuevo Dios se hundió y Dios volvió y lo sacó. Ahí está escrito. Entonces, no es que porque usted se hunde, tiene que quedar hundido. Hay un Dios que lo saca de ahí donde usted se hunde. Y vuelve y da el otro paso como Pedro. ¿Vio? Dios lo sacó y dio el otro paso y sigue. Y a un Pedro después haya pasado eso también se renegó. Dice la escritura que comía con los gentiles y cuando venían los de él se retiraba y Pablo lo confrontó y le habló: oye, tú siendo Pedro, estás negando a tu misma gente que todos somos salvos. Lo confrontó y le dijo: porque nosotros es necesario que Dios nos confronta. Muchas veces Dios aquí me habla a través de mi esposa y del hermano ministro. Y Dios me está hablando y me dice: Dios, sí, ahí. Y me da en la llaga. Y lo tengo que aceptar. Porque Dios me ama. Y quiere que yo camine firme con Él. ¿Vio? Entonces tenemos que aceptarlo. Porque es la realidad de todos. Nosotros fallamos. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor, por permitirme predicar así. Porque esto es un privilegio de hablar las cosas. Porque Dios todo lo sabe. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. ¿Vio, amados hermanos? Y tu testimonio vale mucho. Tu testimonio es reconocer que a veces tú fallas. Te haces el caído. Quieres recibir una bendición que no te pertenece. Pero como Dios conoce y sabe por dónde va, hace que te ungan o hace que... Mira, a mí nunca nadie me ha ungido. Nunca me han puesto un aceite para ungirme. Pero Dios en las cosas pequeñas, cuando estaba chamaco, me ungió. Y yo sé que cómo caminar sin tocar la tierra. Una hora durante mi casa a un barrio, me acuerdo. Y mi papá me llevó a una iglesia que estaba por el Eucarístico. Amado hermano, íbamos a esa iglesia pequeña y íbamos, en esos tiempos las mujeres las ponían a un lado y a los hombres todos juntos. Yo quedé con todos los hombres. Y me acuerdo que todos esos hombres vinieron a mí y empezaron a orar, incluyendo a mi papá. Y cuando salimos de ese servicio, mi papá y mi mamá me llevaban cogido de mano. Y durante esa hora, de ahí el Eucarístico, allá al quemadito, amado hermano, que estuvimos caminando, mis pies no tocaron tierra, iba caminando en el aire. Y yo miraba a mi papá y miraba a mi mamá que me vieran que iba caminando en el aire. Y ellos me cogieron la mano y mis pies no tocaron tierra. Hasta que llegamos allá. Que me acuerdo que había unos amigos que era Semana Santa y me llamaron. Y entonces yo miré a mi papá y me dijo: sí, vaya a jugar ya. Y cuando yo fui y me senté y tocó el dominó, me vino un poco de cosas a mi cuerpo de nuevo. La unción se fue. Y quedé con esa experiencia de muy chamaco, amado hermano. Dios, el Espíritu, nuestro Jesús, es real. Y tu testimonio es el que cuenta. Nunca te olvides de las veces que Dios se ha manifestado en tu vida. Porque a mí un hombre me presentó a Dios y después yo mismo me tocó conocer a Dios. Porque una cosa es que te lo presenten y te hablen de Dios y otra cosa es que tú mismo lo conozcas. ¡Aleluya! Amén. Gloria al nombre de nuestro Señor. Dios es fiel. Todo el tiempo. Y todo el tiempo. Por eso sus palabras son sagradas, no deben ser alteradas. Vuelvo y repito: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo ordeno. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ella, ni de ella quitarás. Por eso es cuando Dios llamó a Josué, le habló claramente, mira, en el 1 por ahí 9, creo 8, que no se salga de tu boca el libro de la ley,
meditarás en ella de día y de noche y guarda conforme lo que está escrito. ¿Vio? O sea, Josué, Moisés le presentó al mismo Dios. Aleluya. ¿Vio? Y después a él mismo Josué le tocó a conocer el Dios que Moisés le presentó. Ajá. Personalmente, ¿vio? Testimonio. Siempre Dios va por un hombre que te lo presente a él. Pero después te toca a ti personalmente. Nunca te olvides tu testimonio. No trates de mentir por agradarle a otra persona. Es más, ni a tu esposa, ni la esposa al esposo. Porque muchos conocen la verdad y pelean como gatos. Amen. Y después dicen, nunca nosotros peleamos. O yo nunca le he metido a mi esposo le ha metido. No, hermano, no mienta. Come on now. Sea claro. Todos nosotros vamos a tener un tiempo que no vamos a estar de acuerdo en algo. Y vamos a discutir. Quizá uno no se da golpe, pero muchos pastores, testimonios, que le dan golpe a su esposa y las maltratan feo con palabras. Otros, nomás, no estamos de acuerdo en algo, quizás nos enojamos por eso, pero después nos ponemos de acuerdo en eso. O si no estamos de acuerdo, pues cedemos, pero seguimos hacia adelante. Y es algo real. Entonces, yo a veces no estoy de acuerdo con mi esposa, pero ella cede o yo cedo y seguimos para adelante. Quizá a ella no le guste la forma, pero a veces la forma que yo digo es mejor, o a veces la forma ella que dice es mejor. Pero tenemos que ceder, porque sea como sea, a veces somos como machistas. Ajá. Y hoy día la mujer, como ella tiene todo el permiso, ahora se ha vuelto más machista que el hombre. No le estoy atacando a la mujer. Pero vamos a estar claros en esto. Entonces nos santificamos y entendemos cada día que tenemos que ser mejor. En un ministerio, Dios te da una visión a ti. Y a veces Dios usa a una persona, pero tenemos que estar en ese mismo sentir. Porque tú puedes tener una buena idea, pero si no tienes ese sentir, entonces puede haber una mentira en ese sentir. Y tú tienes que estar conforme a tener sentir, que tener una relación con Dios, porque Dios te dio a ti esa visión. Dios mismo va a poner a sentir que es lo mejor. Y es más, que aunque falles, Él lo va a hacer para mejor. Acuérdese que el mismo Josué falló cuando vinieron dos hombres. Escrito está. Y que venían ropa vieja, pan viejo, y entró, y por eso recibió el castigo. ¿Vio? Entonces a veces la comodidad fallamos, porque la comodidad que ya está firme, a veces dejas de orar como tienes que orar. Y para andar firme, tienes que seguir orando sin cesar. La Biblia te dice, orar sin cesar. Nos dice, dale gracias a Dios en todo. Porque esa es la misión de Dios que nosotros cumplamos. Démosle gracias en todo a Dios. En todo. Por lo malo o por lo bueno. Porque por lo malo es una enseñanza y por lo bueno una enseñanza. Démosle gracias a Dios en todo. La palabra nos santifica. Oh, gloria al nombre del Señor, aleluya. Ya la mujer me dice yo 1 hora. Y el hermano Alejandro predicó muy bueno el martes. Y él no se dio mucho tiempo. El hombre como que está haciendo más caso que yo. Hay que aceptarlo en la realidad. Mire, y aquí dice Apocalipsis 22:19 dice, si alguno quitare las palabras del libro de estas profecías, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Vio? Entonces, ¿qué nos habla? O sea, en otras palabras, Dios ya hizo una creación. Esto es profundo, hermano. Dios ya hizo una creación en ti, en el cual tú conoces. Entonces, ¿qué dice el Señor? Entonces ahí dice, si alguno quitara las palabras del libro de esta profecía, o sea que ya Dios te ha enseñado a través del mismo libro las profecías. Ya conoce la verdad, la mentira, las tinieblas, con la luz, ¿cierto? Y entonces dice, entonces es que hará el parte del libro de la vida. O sea, porque acuérdense, usted y yo somos Biblia abierta. Caminamos y nosotros vemos la misma Biblia. Por eso hay muchas personas, oh, este hermano es cristiano, este hermano es esto, no, el hermano hace esto. Usted, o a veces usted gente lo conoce y usted no lo conoce.
¿Por qué? Porque ya sabe, usted no tiene para verlos a todos, pero ya usted lo ven en el centro, lo ven en cualquier lado y dice, el hermano, no, hermano es cristiano, no. Hay personas que hablan por ti, sacan la cara por ti cuando otros te señalan y tú no sabes quién porque tienes un testimonio bien. O sea, usted libro abierto, entonces, ¿qué dice? Él no quitará de ti lo que tú ya sabes y practicas y eres santificado en lo que haces. Oh, entonces, él no te va a quitar el libro de la vida. ¿Por qué? Porque tú haces lo que tienes que hacer para permanecer en la salvación. ¡Aleluya! ¿Está entendiendo, más hermano? Aquí mismo el libro dice Apocalipsis. Y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Vio? En este libro. O sea que ya tu enseñanza, todo lo que tú vas conociendo a Dios, están escritas en ti mismo. Para santificarte. Cada vez que te acuerdes que mientes, entonces tú te santificas. No, perdón, hermano, perdóname Dios, perdón. Empiezas tú mismo a santificarte, a hacer las cosas, porque ya están escritas en tu corazón, en tu mente. Ya está, todo aquí, esta es la creación de Dios. Y nos lo menciona ahí mismo en Génesis. Se paró. Ahora tú no vienes a Dios, no conoces a nadie, empiezas a conocer a nuestro papá, a nuestro Señor, a nuestro proveedor. Y entonces Dios va creando en ti algo que antes no estaba porque estaba en tinieblas. Y empieza a quitarte todas las malezas. Y empiezas a mirar como Dios ve, a pensar como Dios ve, a actuar como Dios ve, a hablar como Dios ve, a hacer las cosas como Dios le agrada. Y empiezas tú a caminar, a esforzarte. Que vas a hundirte, sí, te vas a hundir, pero es necesario que te hundas porque Dios te va a enseñar algo nuevo. Sí. No se sienta mal porque a veces cae. Levántese y dale gracias a Dios por esa enseñanza. Acepte la realidad. Y sígase caminando fielmente a nuestro Señor. Gloria al nombre del Señor. Y aquí termino ya porque ya mi esposa me está girando. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Romanos 15:6 dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificado por el Espíritu Santo Dios. O sea, nosotros mismos ministros, usted y yo vamos a ser como ofrenda agradable ante Dios a través de tus mismas acciones. Por eso cuando usted haga algo para Dios, nunca se reniegue. Amen. Sepa usted los dones que Dios le ha dado, administrelo conforme en el lugar que Dios lo ha puesto. Porque hay personas que Dios le ha puesto algo bonito en su corazón para que en un futuro lo haga, pero si en el presente no lo hace, olvídese que en el futuro lo puede lograr. Santo. Aprende, hermano o hermana. Si usted en el presente no lo puede hacerlo, y esos dones que Dios le ha dado no le entrega con amor, que se ha santificado la verdad de Dios, no va a poder en el futuro tenerlo. Porque para llegar al futuro, tiene que vivir un presente. Santo, aleluya. De acciones, de buena actitud, de verdad, de luz. Para poder lograr el futuro que Dios quiere para usted y para mí. Amén. Reciba, hermano. Dios lo bendice y lo ama. Gloria al nombre de nuestro Señor. Aleluya. Una pausa al Señor. Finito. Sí.